Temas humanos, temas que de un modo u otro nos tocan en mayor o menor medida a todos. Hoy estamos hablando acerca de vivir con la careta puesta. Sí, para ello tuvimos que recorrer distintas instancias y creo que en alguna de ellas nos podemos sentir identificados. Primero hablé de la mirada prestada. Nacés, vas creciendo, no entendés nada. Necesariamente tomás la mirada de otros. El problema es cuando pasa el tiempo y esto se va haciendo hábito. ¿Qué costumbre o qué acostumbramiento tenés de recurrir primero a la mirada de los demás y qué porcentaje le das o le has creado a tu propia mirada y análisis personal acerca de las cosas? Esto tiene que ver con lo de la careta en distintos aspectos y se conecta con lo de la necesidad de agradar. Si estás muy acostumbrado a ejercer determinado rol, a crear determinado rostro para gustar, para ablandar aprobaciones o que se abran puertas, habría que ver a continuación en qué medida utilizás o dejas de utilizar esto de vivir con la careta puesta. Voy a hacer un dibujito intentando una mayor comprensión y algún grado de recordación. Voy a hacer sencillamente una representación de un escenario. Y sobre este escenario estás vos. Vos en la vida te sentís más o menos auténtico. En la vida, ¿te sentís arriba de un escenario representando un papel? Imagínate que un actor está representando, por ejemplo, la vida de San Martín, y cuando termina la función, no se saca el maquillaje, no se saca el traje, baja del escenario, vuelve a su casa y se sigue comportando como San Martín. ¿Qué podés esperar para la vida de una persona que se encuentra día y noche representando un papel? Por lo menos podríamos decir que podría resultar agotador. Si en algo de esto te identificás, quizás puedas chequear tu cansancio de representar determinado papel. Pero hay algo más serio que ese cansancio, aún no siendo poca cosa ese agotamiento. Si vos representás un papel, hay algo más serio y a considerar. En realidad, quien sos vos, verdaderamente vos, está relegado. Quien sos vos, verdaderamente vos, está oprimido, tapado, pisoteado.
Si representás un papel y estás completamente olvidado de vos, además de angustia, además de malestar, te puede pasar algo que voy a definir y narrar brevemente. Las personas tenemos una voz interior que nos habla. Esa voz es la encargada de decirnos, qué deseamos, de qué tenemos ganas. Cuando las personas desoímos durante largos periodos de tiempo esa voz interna que nos indica genuinamente lo que verdaderamente queremos en nuestras vidas, llega un momento en que la voz se apaga. Es como quedar afónicos de esa voz interior que se ha cansado de darnos mensajes una y otra vez desoídos. Cuando las personas, de tanto desoír nuestra voz interior, de no hacer caso a nuestros verdaderos deseos, llegamos a que esa voz se apague, normalmente ingresamos en periodos de gran confusión. Claro, de no saber siquiera qué queremos, porque la voz me lo indicaba y no le presté atención. La voz me decía cosas y no escuché. Lo importante, la buena noticia, querido amigo de Sobre la Vida y los Sueños, es que esto es reversible. Esto se puede modificar. No se modifica de un día para el otro. Estos estados de confusión no creo personalmente, y puedo estar equivocado, que se puedan revertir de un día para el otro. Sí creo que uno puede desandar el camino de una vida construida en base a una fachada. Se puede desandar poquito a poco el camino de desoírte. Podés transitar poco a poco el camino de empezar a escuchar tu deseo, ser un poquito más auténtico, un poquitito más auténtico cada día. Por lo tanto, podría decirte también que no está mal que lleves una careta puesta en una sociedad donde muchas veces el propio medio te obliga o te lo exige. Jamás lo criticaría. Es tu capacidad de adaptación al medio. Forma parte, quizás, de tu capacidad de adaptación al medio. El problema está en el grado. No es lo mismo tener una careta puesta, gruesísima, en la cual ya ni siquiera sientas tu propia piel, a tener una careta que solo utilizás en los casos de necesidad verdadera y no solo en automático. Cuando las personas utilizan todo el tiempo la careta en automático, cuando viven representando un papel, en realidad se están perdiendo de sus más grandes potencias. ¿Dónde crees que haces diferencia? En cualquier actividad, en cualquier desempeño, en cualquier tránsito, con aquello que solo podés aportar vos. Las personas tenemos nuestro modo de mirar, nuestro modo de sentir, nuestro modo de manejarnos. Hay dos personas que atienden un kiosco y una de ellas puede hacer la diferencia por el modo de entregarse, por el modo de atender, por el modo de ocuparse. Hay cosas de tu individualidad que te pueden hacer la diferencia. Si estás tapando las cosas más auténticas y genuinamente tuyas, en realidad te estás perdiendo
de una gran contribución para tu propia vida y para la vida de los demás, de los entornos por los cuales circulás o transitas. El tema de la careta entonces tiene implicancias importantes. El camino de retorno paulatino a recobrar una cierta autenticidad resulta ser algo verdaderamente valioso. Te puedo contar, por ejemplo, la historia de Daniel. Daniel, cuando empezó a desempeñarse en una actividad nueva, estaba lleno de inseguridades. No era verdaderamente idóneo en la actividad en la cual comenzaba a desempeñarse. ¿Por qué lo hizo? Porque era la espada o la pared. Era pasar hambre, buscar trabajos que no le satisfacían o tirarse a la pileta. Está lleno de historias, de pequeñas audacias imprescindibles que después, acompañadas con rasgos importantes de seriedad, dan resultados a la vida. La espada de la pared. No tenía trabajo, lo que podía conseguir no terminaba de servirle, comienza a desempeñarse en una actividad para la cual todavía no estaba 100% preparado. La mayoría de las personas cuando empiezan una actividad, ¿están 100% preparados? Hay personas que no se lanzan esperando ese 100% que quizás no llega nunca, no se tiran a la pileta, le falta la cuota de audacia. Hay otros que se tiran a la pileta y le falta la cuota de seriedad, la seriedad de encontrar la manera de responder frente a los compromisos. Siempre terminamos a lo mismo, los equilibrios, el camino medio, los equilibrios imprescindibles para todas las cosas a las cuales querramos transitar y abrir puertas. El caso es que Daniel creó la fachada de el tipo siempre bondadoso, servicial, dispuesto, porque en realidad buscaba una especie de pacto con su cliente. El pacto era silencioso, estaba implícito, no estaba explícito, no se expresaba con palabras, pero ambos lo sabían en algún punto de sus conciencias. El cliente permitía algunas imperfecciones en los trabajos que Daniel le entregaba, porque Daniel, qué buen tipo que es. Daniel se excedía en lo servicial y permitía muchas más cosas de las que se pueden permitir en un trato comercial. ¿Por qué lo hacía? Para que su cliente le disimulara aquellas imperfecciones cometidas. Por lo tanto, Daniel pudo transitar sus inicios en una profesión nueva a través de permitir muchas más cosas de las que se deben permitir. Pero claro, había un intercambio. Daniel tenía la careta puesta, la careta del bueno que se banca todo, ocultando deficiencias. No importa, no es criticable. La supervivencia nos lleva a las personas a hacer lo que podemos y tenemos que, a veces, ser contemplativos y comprensivos de estas cosas. El tema, y esto es lo central en el ejemplo, es que fueron pasando los años.
muchos años después, Daniel era un verdadero experto en esa disciplina que en el comienzo no dominaba. Ya era un verdadero experto. Sin embargo, seguía repitiendo aquel comportamiento inicial que se fundamentaba en las inseguridades, porque él no se sabía verdaderamente idóneo ni verdaderamente potente en lo que comenzaba en sus inicios a realizar. ¿Se entiende el ejemplo? La careta que se fue consolidando a fuerza de necesidad y de costumbre. Pero con los años, Daniel no revisó. Si Daniel hubiera revisado todo este trayecto, se hubiera enterado que en realidad ya no era el de los inicios. Ya era muy eficaz, muy eficiente, muy profesional y sin embargo continuaba sosteniendo innecesariamente una careta que ya no era legítima y lo desnaturalizaba. En el medio, los abusos de ciertas ventajas, de ciertos ventajeros que seguían excediéndose más allá de los límites, pidiendo cosas que no correspondían. Habría que ver si cada tanto cada uno de nosotros no podría encontrar un ejercicio sano revisando cuándo sí y cuándo no. ¿Merece que vivas con la careta puesta? ¿Corresponde que continúes en el mismo grado? ¿O ya habrá llegado el momento de reencontrarte con partes tuyas olvidadas, silenciadas, dejadas de lado? Es decir, dejando lugar al aire fresco que trae la más genuina autenticidad de las personas. Hoy nos dedicamos a hablar de este tema que realmente creo muy interesante, que es el de la careta. Hablamos acerca de la mirada prestada, esto que nos sucede a la mayoría de las personas en los primeros años de nuestras vidas. Hablamos acerca de algo muy curioso que ocurre generalmente en la sociedad, que es la influencia del influenciado. ¿Cuánto influimos, pero nosotros a la misma vez antes hemos sido influenciados? ¿Y cuánto nos influencian personas que podrían estar en algún punto un tanto contaminadas por la opinión de terceros o que no sabemos si realmente hacen esfuerzos ciertos por tener una mirada propia? ¿Por qué no buscamos la mirada propia? Por distintas razones. A veces por comodidad, porque da laburo hacer una elaboración propia acerca de todas las cosas. También, ¿por qué no? Podría ser por la resistencia que nos causa mirar o analizar. Porque si yo miro algunos aspectos de mi vida, temo sentirme mal. Al temer sentirme mal, es bastante habitual tapar. Y al tapar, generalmente postergamos cosas que podríamos haber enfrentado y al postergarlas, generalmente tienden a empeorar. El camino inverso, en realidad, mirar nuestra propia mirada, darle espacio a nuestra propia mirada, observar con menos resistencia y con menos temor. Luego hablamos acerca de la necesidad de agradar. En esto mencionamos que hay grados. No es lo mismo estar todo el tiempo actuando en función de lo que suponemos el otro espera de nosotros y nos desnaturalizamos, nos convertimos en personas ajenas de nosotros mismos. En definitiva, hay efectos. No hablé, porque no hubo tiempo, de algo así como el efecto marioneta, cuando el otro ya sabe cómo vamos a actuar, sabe también qué hacer o qué decir
para conseguir de nosotros determinados comportamientos. Es muy importante encontrarnos con las potencias de nuestra voz interior. El tema de hoy: personas que llevan la careta puesta. Ojalá algo de todo el recorrido que hemos compartido te haya resultado útil. Si al menos una cosa te tocó la cabeza o el corazón, si al menos algo te sirvió, realmente cumplió la razón de ser de nuestro encuentro.